Con sumo gusto a Sergio Sacia, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria, en esta primera mañana de las 7:50. ¿Cómo le va, Sacia? Eduardo Caime lo saluda. ¿Cómo va todo? ¿Cómo le va a usted? Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué expectativa genera lo acontecido hace un par de días, ese encuentro multisectorial con trabajadores, representantes de los trabajadores, de los diferentes sectores empresarios, con Santiago Cafiero, parte del gabinete nacional? ¿Qué expectativas se abren con este inicio del pacto social, ¿no? De alguna manera que el gobierno venía planteando desde hace rato, Sacia. Sí, la verdad que es un paso adelante. Esto se venía hablando inclusive desde antes de la pandemia. Fue uno de los anuncios del gobierno al inicio de la gestión. Es un paso importante, como decía anteriormente, porque estar la voz de todos los representantes de la sociedad, de los actores sociales y laborales en una mesa, nos convoca justamente a trabajar sobre esta realidad y a buscar puntos y una agenda que nos permita aportar a salir de esta crisis. Lógicamente que esto nosotros abonamos a que no sea solamente una reunión, que se pueda realmente concretar esa mesa y que sea permanente el diálogo y que sea permanente también y constante la generación de ideas y propuestas al gobierno, que está viendo que estamos en una situación económica complicada, social complicada por la pérdida de empleo, la situación de pobreza, de indigencia, y lógicamente que es muy bueno esta convocatoria y ojalá realmente se materialice esta mesa en donde se pueda trazar una agenda con propuestas y aportar a poner de pie a la Argentina entre todos, ¿no? ¿Qué se espera de estas mesas que se van a abrir de trabajo? ¿Qué expectativas hay? ¿Cómo desde el plano sindical se advierte la actitud de los empresarios, que ha sido diferente, no disímil en diferentes referencias? Sí, tenemos distintas clases de empresarios, sabemos cuáles son los empresarios que están en una situación difícil, que están con necesidades de que se generen políticas de reactivación de producción, y sabemos cuáles son los grupos empresarios también que han ganado siempre y que están en ciertas especulaciones y que son los reticentes muchas veces a poder coincidir en políticas que trabajar en conjunto, ¿no? Pero bueno, en esta convocatoria, si todos ponemos lo que tenemos que poner y aportar desde la necesidad que tiene la Argentina y desde la solidaridad y el compromiso, podemos construir esta mesa con un debate de ideas profundo y con un programa que colabore con el gobierno. Pero igualmente también tenemos que mirarnos puertas adentro desde el mundo del trabajo. Sí. En la CGT el mosaico sindical está muy disperso. Tenemos que buscar nosotros internamente también, y esto hay que decirlo, un factor convocante de un debate de proyecto en serio. Porque hoy las reuniones en las que se participa, si no llevamos una agenda consensuada, es muy difícil porque no estamos unificando criterios. Entonces, no es lo mismo generar propuestas desde el conjunto, que sea la voz de la CGT del conjunto, a que sea solamente las palabras de algunos dirigentes que participan en esas reuniones. Sí. Ese es el debate interno que a nosotros nos falta también, y hay que hacer esa mea culpa, porque los compañeros, sí, los respetamos muchísimo, que van a las reuniones, no tenemos una agenda consensuada de la real problemática que se tienen en cada una de las actividades. O sea, si queremos participar de esta mesa que se materialice, tenemos que nosotros proponer también una agenda concreta de cuál es nuestra visión y cuáles son nuestras propuestas para aportar a salir de la crisis. Si no, también es muy difícil tener la voz de la representación sindical de los trabajadores en esa mesa, ¿no? ¿Y a qué se debe? Estamos charlando con Sergio Sacia, el secretario general de la Unión Ferroviaria, que al interior de la Confederación General del Trabajo y en el vínculo con otras centrales gremiales no haya esa agenda unificada, porque se pierde potencia, se pierde fuerza, se pierde homogeneidad en determinados reclamos, Sacia. Se debe que no hemos sido capaces de buscar un factor convocante más allá de los nombres que integramos en la CGT. A veces los personalismos y los egos nos lleva a esto, entonces nosotros tenemos que dejar de lado eso, tenemos que apostar a la responsabilidad que tenemos de representar a los trabajadores y aportar a la Argentina, y buscar un factor superior a los nombres.
y ese tiene que ser el debate de un proyecto, no hay más tiempo. Nosotros tenemos que ser capaces de debatir un proyecto real de la situación que está la Argentina, en ese debate generar una agenda concreta de cómo está la energía y qué apostamos, de cómo está en la industria y qué aportamos y qué ideas proponemos, de cómo está la logística, de cómo está la salud, la educación, etcétera, y eso nos convocaría a llevar primero la unidad de concepción y de idea dentro del seno de la CGT. Y ahí sí, con fortaleza y con algo concreto, sentarnos a una mesa del diálogo social, pacto social o el nombre que le den, para hacer realmente concreta la voz de los trabajadores en su conjunto que esté en esa mesa. Si no, es la expresión de algunos dirigentes solamente que participan en esas mesas, que no es la voz de todos los trabajadores. ¿Quién tiene que atender el teléfono de este mensaje al interior del espacio? ¿Daer, por ejemplo, Sacia? Nosotros hemos estado en reuniones hace poco, pero solamente para hablar del 17 de octubre y del contexto de cómo está el país hoy. O sea, el contexto de cómo está el país, cómo están las actividades en su conjunto, la tenemos todo y las conocemos. Yo sé cómo está el sistema ferroviario. Ahora, ¿de qué manera concatenamos todo para poder nosotros realmente elaborar una agenda desde el mundo del trabajo? Si queremos levantar realmente la bandera de Perón, como decimos muchos, justamente tomemos el discurso del general Perón del 1 de mayo del 74, donde nos decía los trabajadores deben proponer el modelo del país al que aspiran a vivir. Y el proyecto nacional, no hemos sido capaces todavía de convocarnos que nos lleve a la unidad ese proyecto nacional. Acá todos nos conocemos, justamente todos somos capaces de aportar esa idea. Bueno, hace falta hacia el interno del movimiento obrero ser capaces de ser adultos en este sentido y ser responsables para llevar realmente, vuelvo a decir, una agenda concreta de la necesidad que tiene hoy la Argentina, pero cuáles propuestas nosotros tenemos para poner de pie a nuestro país. No siempre vamos detrás de la política que te marcan, o la política, o la agenda que te marca la política, o la agenda que te marca el sector empresario. Sacia, gracias por este rato. Ha sido muy...